Bien, ya estamos grabando. Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo virtual de cultura académica en Países Bajos. Es un placer para la URIEC de Bogotá tener nuestras invitadas que queremos mucho y que están siempre muy cerca en nuestras actividades presenciales. Es un gusto verlas y pues también, Silvia, es un placer que hayamos podido conectarnos contigo en distintos continentes y pues gracias por aceptar esta invitación que les hemos hecho. Eh, Bienvenidas a todas las personas que están allí conectadas. Vamos a ir sumándonos seguramente a medida que pase el tiempo. Quiero contarles que hoy es la sesión inaugural de este ciclo virtual. Tendremos 4 sesiones en el curso de todo el semestre. En nombre de la Bolsa de Bogotá queremos contarles que estamos desarrollando y fortaleciendo las estrategias virtuales para ofrecerles pues muchas más actividades y que ustedes puedan tener acceso a internacionalización en casa. Es lo que estamos animando para que ustedes conozcan cuáles son las oportunidades, conozcan cuál es la cultura académica en otros países, cómo se puede hacer movilidad académica, cuáles son las modalidades. Y hoy tenemos nuestras 2 invitadas. Tenemos a Natalia Román, ella es oficial de prensa, Asuntos Culturales y Educación de la Embajada del Reino de los Países Bajos. Natalia, bienvenida. Y tenemos a Silvia Panglavec de la Oficina Internacional, ella es especialista en América Latina de la Universidad Libre de Ámsterdam. La metodología que emplearemos en la sesión de hoy, vamos a tener una intervención de ambas invitadas y les vamos a pedir que mantengan sus cámaras y sus micrófonos en silencio, y, bueno, apagados, y que todas las preguntas, por favor, las dejen en el chat. Yo voy a estar como moderadora y voy a estar revisando permanentemente sus preguntas para categorizarlas en algunos grupos de preguntas y podamos hacer algunas pausas en las intervenciones y podamos resolverlas. El día de hoy, el tema que nos convoca es por qué estudiar en Holanda. Entonces, pues bueno, bienvenidas. Si quieren, hacemos una ronda de saludos y empezamos con la intervención. Muchas gracias, Paola. Un cordial saludo. Mi nombre es Natalia Román, ya Paola me presentó. Yo trabajo desde hace 13 años en la Embajada de Países Bajos aquí en Bogotá. Soy colombiana, pero ya me siento un poquito holandesa adoptada. Y pues muchísimas gracias. Agradezco mucho esta invitación para contarles acerca de cómo es estudiar en los Países Bajos y vamos a estar contándoles a ustedes a lo largo del semestre. Entonces, pues esperamos que se animen con estas charlas para que ustedes opten por realizar sus estudios en los Países Bajos. Muchas gracias, sí, a Paula, a la Nacional, a Antonio y a Natalia, por supuesto. Mi nombre es Silvia Panglavec y soy holandesa. Lo agradezco mucho que hacemos este evento hoy y sí, vamos a empezar. Listos, entonces. Pau, ¿lograron poner la primera presentación, que es la mía? Resulta que no la hemos recibido. Ok, bueno, esperemos que llegue el correo y muchas disculpas por estos problemas técnicos. Justo el correo de la embajada hoy está poniendo problemas, traté de enviarlo por WeTransfer, pero bueno, vamos a ver. Entonces, Silvi, lo que te propongo, yo voy a hacer entonces una presentación muy general, contando algunos datos curiosos y después entonces damos paso ya a cosas más específicas y tú como holandesa también, ¿cómo ves cómo es estudiar en los Países Bajos? Sí. Bueno, entonces yo les cuento un poquito. Normalmente siempre se tienen como algunos imaginarios de los Países Bajos, por supuesto la bicicleta, siempre hemos visto y sabemos que Holanda es el país de las bicis, también Holanda es muy conocido por los quesos, los tulipanes, el Distrito Rojo en Ámsterdam también, por supuesto, hace parte de estos imaginarios, los coffee shops, esas son como las cosas que normalmente cuando a una persona por primera vez le dicen, ¿usted qué se imagina en Holanda? Holanda es el nombre informal, pero los Países Bajos es el nombre oficial. Entonces, estas son como las cosas que aparecen
las primeras cosas que aparecen en la cabeza. Lo que no se conoce tan comúnmente es, por ejemplo, que Holanda ocupa el segundo lugar en publicaciones per cápita de los investigadores a nivel mundial, que es muy conocido por la alta calidad de la educación, por la experticia que hay en ciertos temas como manejo de agua, también digamos porque hace parte de la historia y del ADN de los holandeses, o en temas de innovación, de emprendimiento, etcétera. Entonces, pues estas son las cosas que a lo largo de este semestre nos quisiera que ustedes como que conozcan más y sientan curiosidad por investigar un poquito más. Normalmente los Países Bajos siempre decimos que es un pequeño país, es un país de 17 y un poquito más de millones de habitantes, ocupando una superficie territorial que es comparada con el departamento nuestro del Casanare. Entonces es una densidad muy alta de la población y esto también ha puesto unos grandes retos para los holandeses. Ya les mencionaba el tema del agua, 2/3 de los Países Bajos están por debajo del nivel del mar y pues también los ha hecho enfrentarse a unas inundaciones muy graves, especialmente en el año de 1953, pero todo esto también se ha traducido en un pensamiento colectivo de cómo trabajar juntos para hacer hacer frente a estos retos, más bien a estos problemas, y temas también como temas de sostenibilidad, manejo de residuos sólidos, todo lo que implica para una población tan grande en una superficie territorial tan pequeña. Entonces, todo esto lo vamos a ver y esto también se traduce en unas experticias a nivel académico y pues también, digamos, en un ambiente muy enriquecido para esto. También podemos encontrar que Holanda está en el centro de Europa, entonces está conectado con todas partes, todo muy cerca, también tomando el tren, pero Silvi seguramente les va a contar un poquito más de esto. Y también los Países Bajos es conocido por su tolerancia, por su diversidad, no solamente cultural, en términos religiosos, apertura también. Los holandeses se conocen como unas personas muy open-minded, como se diría en inglés, y pues digamos que todo esto también va a contribuir y a enriquecer la vida académica. Entonces, ¿por qué estudiar en Holanda? Yo quisiera empezar con eso, con estos daticos, y por supuesto hacer énfasis más en el tema académico. Ya les había mencionado la alta calidad de la educación en los Países Bajos. No solamente ocupa el segundo lugar a nivel mundial en número de publicaciones per cápita por investigador, el primer lugar es los Estados Unidos, entonces imagínense la comparación en Estados Unidos, un país tan grande, y los Países Bajos tan pequeño, y la alta productividad de sus investigadores. Pero adicionalmente la alta calidad de las universidades, todas las universidades de investigación de los Países Bajos, dentro de los cuales está la Universidad Libre de Ámsterdam, aquí con Silvia, están ubicadas en los mejores puestos dentro de los rankings, no solamente en el top 200, sino inclusive también en el top 100 de los rankings mundiales. Entonces, por esto también es una muy buena opción que ustedes piensen en los Países Bajos para realizar sus estudios. También hablamos en términos de costos. ¿Por qué estudiar en los Países Bajos? Porque comparativamente tiene unos costos muy favorables y muy competitivos. Si bien los costos de matrícula no son gratis, quizás hay otros países, especialmente en la Unión Europea, que todavía están ofreciendo estudios para ciudadanos que no son de la Unión Europea a muy buenos precios, pero en Holanda hay precios muy competitivos y especialmente en términos de costo de vida, de vivir en los Países Bajos no es tan costoso si se compara con otros países de la Unión Europea o que ya no forman parte de la Unión Europea, como lo es el caso del Reino Unido. Entonces, otra razón más por qué estudiar en Holanda, por el costo de vida y la alta calidad de vida también. Entonces, no solamente los costos, sino también el alto nivel de calidad de vida que vas a tener, desplazándote en bicicleta a todos lados, todo muy cerquita, un país que está en el corazón de Europa, entonces también te va a permitir llegar muy rápido a cualquier otro lado y tener una vida de estudiante muy chévere, de mucha apertura, de estar compartiendo con nacionalidades de otros países, y como ya no me canso de repetirlo, esto enriquece muchísimo la vida académica. Entonces, estudiar en Holanda es, por supuesto, una experiencia académica, pero también una experiencia de vida. Quisiera dar la palabra a Silvia y yo creo que podemos ir intercambiando también algunos daticos también respecto de estudios en Holanda. Vale.
Creo que sería chévere empezar con el video, porque tenemos el video sobre Holanda que a mí me gusta mucho. Antonio, ¿tú podrías ponerlo? Sí, ya lo voy a poner. Bueno, gracias. What do you know about Holland? Flowers, windmills, picturesque canals, cheese, wooden shoes, master paintings from the Golden Age. Yes, yes, we have it all. But let me show you what's really cool about Holland. You call it organic and artisanal. We just call it food. You call it boutique, independent, alternative. We call it the 9 Streets. You call it exercise. We call it a way of life. They still drive cars! Dutch! By the way, did you notice I'm speaking English? We all do. Hi. Hello. Hi. Hello. Welcome to Amsterdam. Ik niet. Jullie noemen hem Van Gogh. Wij zeggen Van Gogh. Did someone say Van Gogh? You call it art. We call it the Rijksmuseum. Dutch! You call it green energy. We call it tradition. You call it... We call it Amsterdam. Come to Amsterdam in 2013. You call it the travel day. We call it the first day of vacation. Holland, the original cool. Visit us at holland.com/cool. Dutch! Vale. Bueno, el sonido estaba un poco mal, pero también podían buscarlo por YouTube. Está online, por supuesto. Antonio, ¿podrías poner las diapositivas mías, por favor? Ok. Natalia, gracias por explicar lo general. Yo voy a explicar un poco en general sobre Holanda, el sistema educativo, y después voy a informarles sobre estudiar en la Libre Amsterdam, así se llama la universidad. Mi nombre es Silvia van Glavik, yo soy la representante de la universidad. Viví 3 años en Bogotá. Y me volví hace 1 año a Ámsterdam. En ese momento yo estoy en Ámsterdam. Tenemos un buen clima que no pasa normalmente, pero sí tenemos un verano y tuvimos como 13 días con 30 grados. Todo el mundo fue a las playas, a parques y estamos felices aquí. Aunque todavía estamos trabajando desde la casa y la situación aquí también todavía es complicada, aunque está mejor que allá en Colombia. Bueno, voy a empezar. Antonio, ¿podrías hacer el clic? Yo voy a decirte el siguiente, y así sabes. Sí. Aquí el mapa de Europa, y eso es Holanda, los Países Bajos, es muy pequeño. En carro puedes cruzar norte al sur en 3 horas, es como salir de Bogotá más o menos. Tenemos mucha agua, al norte hay algunas islas, los vecinos son Alemania y Bélgica. Y
está quedada muy central de Europa y todo es muy cerca. Por ejemplo, en tren puedes llegar a París en 4 horas. También hay un tren a Londres, por ejemplo, que dura, yo creo que no más de 1 hora. Berlín son 8 horas en tren. En vuelo es mucho más rápido, por supuesto. Y Holanda tiene 17 millones de habitantes, más o menos. Y hacemos todo en bicicleta. Hay carros, hay gente que tiene un carro. Pero entre las ciudades hacemos todo en bici. Vamos de rumba en bici, vamos a la oficina en bici, vamos en tacones, en vestido, en bici a la oficina, por ejemplo. Aquí no es, aquí es como transporte y no deporte, y eso me parece genial. La siguiente, por favor. Bueno, yo trabajo para la FU. Yo voy a usar FU Amsterdam o FU porque es mucho más fácil que Vrije, así es el nombre, o Libre, bueno, Libre o la FU. La universidad se queda en Amsterdam. Amsterdam es la capital de Holanda. Hay mucha gente que piensa que es La Haya, que no es La Haya, es la capital, ¿cómo se dice? Como económica de... ¿Tú me podrías ayudar, Natalia? ¿Cómo se dice? Es la sede de gobierno, efectivamente. Ámsterdam es la capital, pero todo Sí. el gobierno está basado en La Haya. Sí. Se me olvidó algunas palabras porque, bueno, aquí estoy hablando en holandés más que en español, pero bueno, yo puedo hacerla en español y me encanta hablar en español. Amsterdam es la capital. La ciudad tiene en total 900.000 habitantes, que es nada, para ustedes es un pueblo. Puedes movilizarte en tren, bus, metro, bicicleta, y todo es muy cerca. Amsterdam puedes cruzar en 30 minutos en bicicleta, y tiene lo mismo kilometraje de ciclorutas que Bogotá, aunque Amsterdam es mucho más pequeña que Bogotá. La ciudad ofrece mucho, hay museos, la vida nocturna es interesante, hay de todo, hay fiestas de salsa, hay festivales, hay bares, hay restaurantes. La lengua de Holanda es holandés, pero toda la gente habla inglés, hasta como desde un niño que tiene 10 años hasta mi abuela. Y también en las universidades enseñamos todo en inglés. Tenemos más programas en inglés que en holandés. También Amsterdam y en Holanda en general es muy safe, es muy seguro. Yo, por ejemplo, yo puedo montar mi bicicleta a las 4 de la mañana solita y no pasa nada. Y a veces yo estoy como en bicicleta a las 4 de la mañana y me siento rara porque en Bogotá es imposible y me sentí como muy, ¿cómo se dice? Como alerta, y acá no es necesario. Y eso es muy lindo y así la calidad de la vida es muy alta. La siguiente, por favor. Un poquito sobre la historia de la universidad. La FU fue fundada en 1880 como una instituta cristiana. Hoy en día no se siente tanto que era o es cristiana, aunque tenemos la mejor maestría en teología. Tenemos aquí una foto del primer edificio de la universidad que estaba en los canales de Ámsterdam.
Yo tengo otra foto del campus que es muy diferente. Hoy en día estamos en otra parte de la ciudad, pero me encanta esta foto. La siguiente, por favor. Sobre la universidad, tenemos en total 26.000 estudiantes. 16% son estudiantes internacionales. En total tenemos 84 nacionalidades, que es mucho. Somos la universidad más diversa de Holanda. También algo interesante sobre los rankings es que Holanda es el único país del mundo que tiene 8 universidades entre el top 100, que es muy especial. Y así pueden ver que el nivel está muy alto. La FU tenemos 9 facultades y 170 programas en inglés, y tenemos también 15 pregrados en inglés. Y la FU está rankeada en el puesto 203 entre las mejores universidades del mundo. La siguiente. Yo vi una pregunta sobre los programas que ofrecemos. Aquí las áreas, tenemos muchos programas, pero aquí las áreas casi tenemos todos, menos programas muy técnicos. Si quieren estudiar algo como Civil Engineering o Arquitectura, hay 3 otras universidades muy buenas que podríamos explicar al final cuando hacemos las preguntas. En la FU no lo tenemos. Tenemos de Business Economics, de Science, Theology, Social Sciences, Humanities, Medical Sciences, Law. Tenemos casi todo. La siguiente. Aquí la foto del campus. A ver, porque no creo que puedan ver mi mouse. Pero, ok. ¿Cómo voy a explicarlo? Por abajo hay la estación de trenes que se queda muy cerca de la universidad. Por arriba hay el bosque de Ámsterdam, también con mucha agua en donde se puede nadar, que mucha gente hace o hacía en estos días con el calor. Por la izquierda hay el Business District de Holanda, que es el más grande que tenemos, que se llama Zuidas. En esta área se quedan muchas oficinas de ¿cómo se dice? Lawyers. Una presentación. Antonio, ¿algo pasó con...? No. Bueno, gracias. Y como por la izquierda y un poco por arriba es el campus de la FU. Tenemos todas las facultades juntas y así es como un pequeño pueblo de la universidad que es muy parecido a los campus en Colombia. Y también tenemos el housing, que se queda muy cerca de la universidad, como si sigues por arriba, puedes llegar en 10 minutos más o menos en bicicleta, por supuesto, y así llegas a Eulenstede, así se llaman los apartamentos de la FU. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué ofrecemos? Tenemos no solamente maestrías o pregrados, posgrados, también tenemos semestre en Ámsterdam. Si, por ejemplo, quieren hacer solo 6 meses, es un poco más costoso que una maestría, pero
es algo que puede ser interesante para algunos estudiantes. O se puede hacer un semestre o 2 semestres en inglés. Y por aquí, por abajo, los requisitos. La siguiente, por favor. También tenemos Summer School y Winter School. No tengo una diapositiva sobre el Winter School que tenemos, normalmente ofrecemos en diciembre, enero. Winter School es algo que hace normalmente los estudiantes que están haciendo un doctorado, y lo de Summer School es un poco más para estudiantes que están en un nivel de pregrado. Aunque tenemos diferentes niveles de pregrado, posgrado y doctorado. Son como 2 semanas o 4. Bueno, hay como 2 sesiones de 2 semanas que hacen 2 veces o 3 veces, depende. Y la fecha límite para aplicar es el 1 de mayo. La siguiente, por favor. También tenemos doctorados. En Holanda hay 2 maneras para hacer un doctorado. La primera es como lo hacen en Colombia. Y también la otra es como un vacante. Así, por la página web tenemos las vacantes de los doctorados y pueden aplicar al doctorado, y así van a ser un empleado de la universidad con un salario, un apartamento. Tenemos muchos servicios para ayudar a todos los doctorados. Aquí la página web working@fu.nl, y también si tienen preguntas pueden enviar un correo a mi colega que se llama Sandra, y por aquí por abajo hay el correo que es phd@fu.nl. La siguiente, por favor. Bueno, ofrecemos mucho. Yo también voy a explicar un poquito más sobre los requisitos, la admisión de las maestrías, los costos, las becas, y también, bueno, primero voy a explicar sobre los servicios que tenemos. Tenemos el Food Starters Kit, que este año está diferente porque los estudiantes llegan o la siguiente semana, o en octubre o en enero. Toda la educación está online, y también la semana de inducción está online. Pero normalmente tenemos una semana de inducción, hacemos un tour de la ciudad, también hay una fiesta al final. Cada estudiante tiene un mentor que te ayuda. También tenemos los servicios de housing, de visa, y tenemos un equipo muy grande con International Student Advisors, se llaman, y ellos te ayudan con todas las preguntas y todo el proceso. Así. Sobre el housing, tenemos el servicio, hay un fee de 500 euros, y los precios de la renta depende cómo quieres vivir. Hay de 350 hasta 900. Es muy recomendable usar este servicio porque es casi imposible encontrar una habitación o apartamento en Amsterdam.
es un poco más fácil en otras ciudades como Rotterdam, Utrecht, La Haya, y también es más barato. Ámsterdam es la ciudad más cara de Holanda, y es muy, muy difícil encontrar algo y también muy caro. Por eso tenemos este servicio. La siguiente, por favor. Sí, ¿cuánto vale? ¿Cómo son los costos de la vivienda en Holanda? Depende de dónde vives, pero en Ámsterdam vale más o menos 1.000 euros, 1.100 euros por mes. Depende del estilo de la vida. Si quieres cenar en restaurantes o viajar mucho, es más costoso, por supuesto. Y aquí por abajo la renta, los mercados, el seguro, el transporte, los libros y si vas a comprar una bicicleta es un poquito más económico porque la bicicleta vale más o menos 100 euros y así puedes moverse por todos los lados y no pagas nada. La siguiente, por favor. Bueno, la beca es algo importante. Tenemos nuestra beca que se llama Food Fellowship Program. Es la beca de la universidad. Es para estudiantes que están muy motivados y que tienen un promedio de las notas muy alto, entre 4.5 y 5. La beca cubre la matrícula y la fecha límite para aplicar es el 1 de febrero. También hay otras becas, por aquí por abajo, se llama Holland Scholarship Program, Orange Tulip Scholarship, Orange Knowledge Program, y Future Match Scholarship. Yo creo que Natalia Román nos podría explicar un poquito más sobre el Orange Knowledge Program. Natalia. Claro que sí. Entonces, esta es la beca específica para la Universidad Freie, para la Universidad Libre de Ámsterdam, pero el gobierno holandés también tiene becas también para otras universidades. Hay una beca que es conjunta con recursos del gobierno y recursos de las universidades, que es la Holland Scholarship, y esta también aplica, por supuesto, para la FU. Esta beca es una beca parcial en la que te otorgan 5.000 euros que se van directamente a reducir los costos de la matrícula. Entonces vas a tener una matrícula más bajita y se puede combinar con algún otro tipo de becas, programas como Colfuturo, etc. Por otro lado, hay otras becas del gobierno holandés que son para maestrías únicamente. Es importante esta distinción porque la Holland Scholarship puede aplicar para pregrado o para maestría, mientras que las becas del gobierno holandés, que ya en otra de nuestras charlas de este semestre les vamos a explicar más en detalle, estas becas del gobierno holandés aplican para programas de maestría o cursos cortos, son unas becas muy completas, pero tienen la particularidad de que la persona ya debe haberse graduado de pregrado entonces aquí en Colombia y tener por lo menos 2 años de experiencia profesional. Esas son partes de los requisitos de estas becas. Listo, gracias. Silvia, adelante. Súper, muchas gracias. Perdóname, Silvia, si están de acuerdo, hacemos una pequeña pausa, ya que estamos en tema de becas. Hay varias preguntas. Si quieren, hacemos una pausa, hacemos una ronda de preguntas y continuamos. ¿Les parece bien? Sí, me parece. Bien. Súper, muy bien. Con el tema de becas, hay preguntas respecto a las oportunidades de becas de pregrado y posgrado. Y los requisitos, creo que ahí lo resolviste un poco y más adelante también durante el ciclo lo vamos a resolver. Para las personas que tienen preguntas acerca de los requisitos, el porcentaje de carrera para hacer intercambio, la próxima semana tendremos una charla de movilidad saliente, movilidad internacional general, que la desarrollaremos, la orientaremos desde la ORICE de Bogotá.
De manera que no se preocupen, esas preguntas de requisitos las resolveremos allí. Es importante que ustedes sepan que la Universidad Nacional de Colombia tiene convenio con la FU y la próxima semana les indicaremos cuál sería el procedimiento de aplicación en caso de que estén interesados en solicitar intercambio a esta universidad u otras universidades holandesas. Preguntas relacionadas con homologaciones, Natalia y Silvia. Nos preguntan si es necesario hacer la homologación del pregrado para poder realizar el posgrado y si hay de pronto algunas características especiales para las facultades o las áreas de las ciencias de la salud. Si quieres yo empiezo, Silvi, y tú complementas. Sí. Sí, en el momento de aplicar a una universidad en los Países Bajos es necesario tener apostillado, en caso de que ya te hayas graduado de pregrado, es necesario tener apostillado el diploma y las calificaciones del pregrado, pero adicionalmente hay que hacerlos traducir al inglés. Eso también es algo chévere de los Países Bajos, y es que no tienes que buscar un traductor al holandés, que aquí hay bien pocos, sino que toda la documentación se puede enviar en inglés. Entonces, con base en tus calificaciones, ellos van a revisar todas las materias que tú cursaste durante tu pregrado y te van a avisar si es necesario, pues, materias adicionales. Por eso también es importante que el posgrado que la persona quiera realizar, pues esté en línea con lo que realizó durante su pregrado. Sería un poco raro hacer una maestría en algo totalmente distinto a lo que se ha visto en la carrera, porque además probablemente ahí sí habría que cursar materias adicionales. Entonces, necesario el apostille lo da la Cancillería colombiana. Ese es un trámite que se hace una vez en la vida y ya tu documento va a quedar apostillado para cualquier universidad que quieras aplicar en el exterior, no solamente Holanda. Y la traducción oficial por un traductor oficial al inglés. Entonces se envía toda la documentación y allí pues ya la universidad te dirá si es necesario realizar algunos cursos previos, pero normalmente no lo es. Si la persona todavía no se ha graduado, de todas maneras pues va a tener que enviar una documentación que certifique cuáles han sido las materias que se han hecho. Para temas de las ciencias de la salud no es necesario nada adicional, pero es importante. La otra cosa es, al regresar a Colombia con el título, sí es importante hacer la convalidación ante el Ministerio de Educación colombiano, porque eso sí va a ser importante a la hora de ejercer aquí en Colombia. Silvi, ¿quieres complementar? No tengo nada. Sí, está completo, así. Bueno, sí, Gracias, espero que Natalia. haya sido claro. Claro que sí. También hay preguntas acerca de las visas. Una pregunta específica es acerca si viaja con visa de au pair, puede solicitar la visa de estudiante y si puede hacer el proceso estando en Países Bajos. Y unida a esta pregunta, nos piden que nos cuentes un poco acerca de la embajada, que nos cuentes un poquito qué servicios ofrece la embajada, también en el marco de esta pandemia, cómo está funcionando todo el tema de visas. Cuéntanos un poco, Natalia. Gracias. Listo. Muchas gracias por las preguntas. Sí, porque ha habido muchas inquietudes y sobre todo ahorita con los estudiantes colombianos que comienzan ahora su año académico en septiembre, pues esa es como la gran pregunta de ¿y qué hago? Ustedes escucharon de parte de Silvia al comienzo, en Holanda la situación, por supuesto, es todavía excepcional, hay pandemia, pero es cierto que las normas en los Países Bajos están mucho más laxas y en este momento los estudiantes que van a empezar año académico en septiembre pueden comenzar con un modelo híbrido, es decir, una parte, clases virtuales, la gran mayoría, pero para aquellos que tienen grupos de trabajo, laboratorios, etcétera, hay la posibilidad de hacer clases presenciales en grupos pequeños. ¿Esto qué significa para nosotros como embajada? Nosotros desde la embajada, yo estoy en la sección de educación, pero tenemos una sección consular que se está encargando de tramitar las visas como normalmente lo hace para los estudiantes. Cuando una persona viaja a los Países Bajos por motivos de estudio, es la universidad la que va a ser el referente como el patrocinador de esa persona y es la universidad la que hace el proceso inicial de solicitud de visa ante la autoridad holandesa, que es el IND. Entonces, en una situación normal, y de hecho todavía está pasando, es la universidad, cuando el estudiante ya está matriculado en la universidad hace la solicitud ante el IND y cuando ya está lista esta preaprobación de la visa, como la llamamos nosotros, el IND
informa a los respectivos consulados en las diferentes ciudades. ¿Qué pasa y referente a la pregunta sobre au pair? Si una persona viajó con otro tipo de visa a Holanda y después va a estudiar, debe regresar a Colombia a tramitar el visado MBB aquí, porque esos trámites se hacen específicamente en el país de origen de la persona. Tendría que ser algo muy excepcional, que la persona lo pudiera hacer ante el IND directamente en Holanda, y ahí sí es mejor consultar, pensaría yo, Silvi, pero no sé qué información tengas tú, a las oficinas internacionales, porque normalmente, y la información que tiene nuestro consulado es que todo visado de tipo MBB, que es el de larga estadía por motivos de estudio, debe tramitarse en el país de origen de Colombia. Bueno, esto, digamos, en una situación normal. En este momento no tenemos vuelos comerciales, pero los estudiantes están yendo con vuelos humanitarios. Esperamos pues que esta situación de aquí a final de año se normalice, y si alguien está pensando viajar a Holanda en enero, febrero para hacer su semestre o su año, pues que ya esta situación se pueda normalizar. ¿Qué otros servicios ofrecemos desde la embajada? Pues aparte de toda la parte consular, yo desde la sección de educación con mucho gusto estoy siempre muy dispuesta, como este espacio que nos ha dado la ORI hoy, de brindar información sobre estudios en Holanda, darles un poquito más de asesoría. No tenemos una asesoría puntual en el proceso de aplicación. ¿Por qué? Porque las aplicaciones se hacen directamente entre el candidato y las universidades en Holanda. Pues sabemos que en Colombia pues también hay agencias que ofrecen estos servicios, y puede ser pues también muy válido y chévere que se pueda hacer, pero pues normalmente la persona lo puede hacer de una manera directa. Siempre las aplicaciones se hacen directamente enviando todo online a las universidades. Entonces pues digamos que esto también es muy chévere con Holanda, y es que en principio no necesitas una entidad intermediaria para hacer tu aplicación a los Países Bajos. ¿Quieres complementar, Silvi? No, de acuerdo. Tú sabes mucho más sobre este tema que yo. Algo más. Preguntaron acerca de los requisitos de ingreso para pregrado o posgrado, e incluso también preguntaron si se puede aplicar a un programa de posgrado estando en últimos semestres de pregrado. Y dejo una segunda pregunta también para que nos apoyes, y es si es posible estudiar y trabajar al tiempo. Si es permitido legalmente y digamos, cuál es el proceso que involucra. Sí, sí. Con la visa de estudiante, yo creo que se cambió, ¿no, Natalia? Son 20 horas ahora, o 16 sí, todavía. Ahora son 16. Antes... 16. Sí. Ok. Sí, sí. Con la visa de estudiante puede viajar, trabajar, perdón, trabajar 16 horas a la semana, pero normalmente los estudiantes no tienen tiempo para trabajar, porque una maestría es mucho trabajo, es como full time trabajo, y que normalmente hacen los estudiantes es empezar, y después de 3 meses sabes más o menos si tienes tiempo o no, y también un trabajo, así como un trabajo de estudiante, no paga tan, como no vas a ganar mucho dinero, porque sería en un restaurante, en un bar, en un supermercado, algo así, y a veces no vale la pena. Y la otra pregunta fue, Natalia, ¿tú podrías ayudarme? Sobre... Sí, acerca de los requisitos. Yo puedo mencionar la parte general, y Silvi, tú puedes complementar con lo de la FIU particularmente. Normalmente, bueno, ya hemos, y Silvia lo ha reiterado, el idioma académico en Holanda es el inglés. Esto significa también que las universidades van a ser exigentes al momento de revisar las aplicaciones y verificar que la persona cuente con el dominio del idioma necesario. Esto también es porque son programas muy pesados, como ya lo mencionó Silvia, son full time, y recuerden ustedes que también hacer trabajos en otro idioma requiere una intensidad y una concentración importante, por eso es necesario que la persona ya cuente con el dominio del inglés necesario. En este sentido, normalmente las universidades, pero este es simplemente como un guideline porque cada universidad tiene sus propios requisitos,
pero por lo general están solicitando un puntaje en inglés, bien, sea en el examen del TOEFL de 90 puntos en adelante o del IELTS académico de 6.5 en adelante. Es necesario verificar con cada universidad directamente los requisitos porque sí pueden variar. Entonces es importante esto. Entonces, en primer lugar, inglés. En segundo lugar, y que también es muy importante, y seguramente si ustedes han asistido a otros tipos de charlas sobre estudios en otros países, se van a dar cuenta que una de las cosas más importantes a la hora de aplicar a una universidad en el exterior es la carta de motivación. Esta es una carta que hay que trabajarla mucho, que debe ser muy sucinta, muy estratégica, y no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, el día antes de que se cierre la fecha límite para aplicar. Realmente esa va a ser casi de las cosas más importantes, además de las calificaciones, como ya lo hemos mencionado, diploma, etcétera. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. Por supuesto, hojas de vida, y para las personas que están en carreras como arquitectura, diseño, etcétera, seguramente la universidad les va a pedir también un portafolio de los trabajos que ustedes hayan realizado también en el pregrado. Muchas gracias, Natalia. Nos siguen preguntando acerca de requisitos para movilidad. Les recordamos que la próxima semana tendremos esta charla general. También nos preguntan acerca de dobles titulaciones. Este es un tema que también abordaremos y seguramente en los próximos ciclos podríamos explorarlo, Natalia y Silvia, si están de acuerdo. De pronto tener como unos casos específicos. Nos hacen unas preguntas acerca de la maestría. Para estudiantes que tienen ya una maestría en Colombia, nos preguntan que si por favor nos puedes contar si es recomendable o qué tan estratégico, ya que hablas de la carta de motivación y ser estratega, postularse a una segunda maestría, si es posible, si teniendo, digamos, ese perfil académico, es posible acceder incluso a una beca para una segunda maestría, o si directamente a un doctorado. Y otra pregunta que nos hacen, que aplicaría incluso para pregrado y posgrado, es, ya nos habías mencionado que las clases son principalmente en inglés, pero si se encuentran también algunas clases en neerlandés. Entonces, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí. Si ya tiene una maestría, no hay problema de hacer otra en Holanda, está bien. Normalmente es para especializarse en tu campo, y sería interesante explicarlo en la carta de motivación. Sí, y también yo vi una pregunta sobre la beca. Si ya tienes una maestría de Colombia, también podrías aplicar la beca para la maestría en Holanda, no hay problema. Y las clases, bueno, sí, hay clases de holandés para aprender holandés, pero no es parte de la maestría. Es algo que ofrecemos, que es económico, que vale la pena si el estudiante quiere quedarse en Holanda después de la maestría, porque bueno, hablamos inglés y también es la lengua educativa, pero al final somos holandeses y hablamos holandés. Y si quieres tener amigos holandeses o si quieres trabajar en una empresa holandesa, es muy importante hablar holandés. Por lo menos lo básico. ¿No, Natalia? ¿Qué piensas tú? Sí, así es. Así es, más, digamos, por estar más inmersos en la cultura, y lo chévere es que los colombianos siempre somos también muy dados a buscar un poquito más y hacer este tipo de intercambios. Entonces es recomendable, no es para nada obligatorio, pero sí que las universidades ofrecen este tipo de cosas. Para complementar el tema de la beca y de la inquietud que tenía la persona que ya ha hecho una maestría, yo creo que es una decisión muy personal. Efectivamente, las posibilidades las hay, no vas a tener restricciones si ya hiciste una maestría acá de que puedas postular a una beca para otra maestría en los Países Bajos. Va a depender más del interés de la persona y, como lo mencionaba Silvia, del grado de especialización que quieras tener. Lo que sí puedo mencionar es que hay más posibilidades de financiamiento para becas, por ejemplo, a través de las becas de excelencia de universidades como la AFU,
o las becas del gobierno holandés que para doctorados. Las posibilidades de financiamiento de doctorados dependen ya de las plazas muy específicas que sacan las universidades cuando están buscando un investigador en determinada área. Entonces ahí yo creo que la decisión debe ser más pues muy personal y de ver definitivamente qué va más acorde con el proyecto de vida de la persona. Y algo importante para mencionar, la FU nos tenemos un convenio con Colfuturo. Si ganas la beca hay un descuento de 30% en la matrícula, que es casi 5.000 euros. Y también hay muchas universidades, otras universidades holandesas, que también tienen un convenio con Colfuturo. También tenemos un convenio para las maestrías y también para doctorados. Si alguien está interesada en hacer un doctorado. También hay ICETEX, por ejemplo. Y estamos hablando con MinCiencias. También queremos firmar un convenio con ellos, pero con esta situación yo creo que ellos están en un, no sé, en un caos más o menos pero bueno, estamos hablando con ellos también. Súper, muchas gracias. Seguimos teniendo preguntas acerca de requisitos y yo quisiera lanzar una pregunta, si nos pueden dar como un top 5 o un top 3 de los requisitos para acceder o para postularse a un pregrado o un posgrado, y me atrevería a dar el primero y es el idioma, ¿no? Y ya lo mencionabas, Natalia, con el puntaje del TOEFL y el IELTS. Y otra pregunta tiene que ver más como con la vida cotidiana y con esa experiencia. Pero, bueno, hay dos preguntas en realidad en esta línea. Número uno tiene que ver con si se puede sobrevivir en inglés para comprar, para restaurantes, turismo, en fin. Sí. Experiencia de viaje, creería que sí, pero pues queremos que nos compartan un poco al respecto. Y un segundo punto son cosas que no se mencionan mucho y son súper importantes, y gracias por esta pregunta, y tiene que ver con los cambios de estaciones, si pueden afectar el estado emocional y el nivel académico de los estudiantes que somos de Latinoamérica o lugares donde no hay estaciones, y creo que podríamos ampliar un poco al respecto. Yo tengo una diapositiva sobre los requisitos. Si Antonio podrías seguir, no sé. Bueno. Sí, ahí está. Sí, son los requisitos para las maestrías, pero están muy parecidos por un pregrado. Es el idioma, que es muy importante, como dijo Natalia. También un pregrado en un campo parecido o relevante a la maestría. Y también todos los documentos, como el hoja de vida, la carta de motivación, es muy, muy importante. Y también por los pregrados es casi lo mismo, menos el diploma. Y a veces hay estudiantes que estudian en un English Business School. Ellos no necesitan hacer el IELTS o TOEFL porque ya hablan inglés. Y yo creo que es más interesante. Bueno, Natalia, no viviste en Holanda, pero tú eres colombiana y podrías explicarnos cómo es el clima. Sí, exacto. No estudié en Holanda, pero tengo la fortuna de viajar mucho por trabajo y no se necesita para nada. Como ustedes vieron en el video que Silvia proyectó, ahí mostraban a un señor ya muy mayor de edad y decía que es la única persona que no habla inglés en Ámsterdam. Pero así es, tú puedes hacer compras, puedes ir a cualquier lugar, y además que los holandeses son muy amables y se van a esforzar por explicarte las cosas en inglés también. Entonces, no se necesita para nada, pero sí es deseable en la medida en que el tiempo lo permita, sobre todo pensando pues en una estadía de mucho más largo plazo en los Países Bajos, sí es necesario, pero con inglés te vas a defender en cualquier parte, en las estaciones, en todas partes sin ningún problema. Bueno, y el tema de las estaciones, claro, para nosotros siendo muy, muy tropicales, por supuesto es un cambio,
es un cambio al que hay que estar preparados. Si la persona es la primera vez que va a estar sobre todo sometida a bajas temperaturas, a no ver el sol, a días muy cortos en los que el sol está saliendo a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde ya está oscureciendo, sí es importante mentalizarse y tener eso en cuenta también para los estudios. Pero no es imposible, es cuestión de adaptarse y sobre todo, pues, digamos también adaptarse. Muchas de las cosas que, por ejemplo, les dan duro a los estudiantes también es la comida. Entonces, que las arepas, que los frijoles, que todo eso hace falta, claro que sí. Pero lo lindo también es saber que se va a otro ambiente totalmente distinto y donde se van a aprender y a compartir cosas con otros también muy chéveres, y ese intercambio cultural es muy bonito. Muchas gracias, Natalia. También nos preguntan, bueno, hay preguntas específicas acerca del promedio y qué tan importante es. Desde la ORI les decimos que uno de los requisitos para que puedan solicitar su intercambio o la modalidad que deseen en movilidad académica es de 3,5. Ese es el mínimo promedio. Sin embargo, si quieren aplicar a programas de maestría y si están concursando por una beca, pues de acuerdo a la universidad tendrá como sus propios requisitos y pues tendrá en unos casos un promedio distinto incluso para las facultades. Eso para posgrado, pero para pregrado nos preguntan que si las notas del colegio en este caso son importantes o el desempeño académico para postular a un programa, o incluso en la pregunta similar, si se puede tener 2 maestrías, si ya tienen un programa de pregrado o están terminándolo, y aplicar a otro programa de pregrado, ¿cómo se manejaría el tema de requisitos de notas, por ejemplo? Silvi, yo creo que ahí, pero me corriges, es importante tener en cuenta, si vas a aplicar a una maestría, es necesario ya tener el diploma o que esté en proceso de trámite el diploma, es decir, que ya tienes que haber terminado todas las materias para poder aplicar a una maestría. De otra manera, pues no va a ser posible hacer. Sí. Sí, así es. Y como la otra pregunta, Paola, si estoy bien, el tema de los promedios, pues es importante, es decir, nosotros siempre lo que queremos que les quede a las personas que escuchan nuestras charlas es que piensen en estudios en el exterior como un proyecto de vida y como algo que hay que preparar de antemano. Entonces, muchas veces no es que 2 meses antes uno diga, listo, me voy y ya voy a tener todo listo, porque realmente hay que surtir pasos y dentro de eso, pues, también tener una excelencia académica te va a servir. No es lo único, porque las universidades no solamente van a mirar tu desempeño académico, van a mirar a ti como una persona integral, con otros intereses, si tienes hobbies, si has hecho voluntariados, etcétera. Pero por supuesto el tema académico también es importante, y en eso también hay que pensar. Si estás en los primeros semestres de tu pregrado, pues si estás pensando a futuro en el exterior, pues desde ya empezar una muy buena preparación, no solamente en el inglés, sino también en el desempeño académico en la carrera. Totalmente de acuerdo contigo, Natalia, y hay algunas preguntas acerca de financiación, y lo que recomendamos siempre que hacemos asesorías en la oficina es que planeen su movilidad por lo menos con un año de anticipación, y uno de los claramente como los hilos conductores de esa planeación es la financiación. Por supuesto, en la universidad tenemos posibilidades de apoyo económico, hay unos programas interesantes en las facultades a nivel de sede y a nivel nacional, y también están las bolsas o las becas que ofrecen las universidades o los gobiernos. Pero es súper importante también hacer un plan de ahorro, y ese es un tema que también abordaremos en una de las charlas de movilidad general. Así que hay varias líneas, ¿no? La planeación académica, la preparación, el tema del promedio, si se requiere homologación, si se requiere apostille. También nos preguntaban a propósito de este apostillado, la traducción oficial, y hago el paréntesis de preguntas, si la persona o el traductor oficial tenía que tener como un juramento a la embajada o al gobierno, algo así, de pronto que nos amplíe. No, sí, pero, perdóname, termino esto. No se preocupen, porque precisamente eso es lo que estamos haciendo desde la ORI. Estamos orientándoles y acompañándoles para que ese proceso de preparación no sea traumático, sino que con toda la información ustedes puedan tomar la decisión y, de acuerdo a su perfil académico y los requisitos que cumplan, puedan hacer una postulación
que termine en una aceptación definitiva. Sí, como bien lo mencionaba Paola, la ventaja de la traducción de los documentos al inglés es que hay una cantidad enorme, sí debe ser un traductor registrado, los traductores en Colombia, que son oficiales, deben estar registrados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores colombianos. Entonces, cuando la persona ingresa, por ejemplo, a la página de la Cancillería, ahí no recuerdo en qué parte, en la sección de trámites, van a encontrar un listado con todos los traductores oficiales registrados y ahí en inglés vas a encontrar una gran cantidad. Entonces, pues también esa es una ventaja porque, como yo lo mencioné al comienzo, traductores al holandés son muy poquitos los que hay. Y yo vi una pregunta sobre los costos de las maestrías y depende de la universidad, pero en la FU vale casi todas 15.000 euros por año. Es la matrícula y depende, en las otras universidades hay de 15.000, pero también hay de 20.000, depende. Y la mayoría son de un año, hay también de 2 años. Y después de graduarse hay algo que se llama Orientation Year y todos los estudiantes pueden pedir este año y es un año para conseguir un trabajo en tu campo y así podrías estar un año más en Holanda con la visa. A propósito que mencionas, Silvia, nos acaban de hacer una pregunta, si era posible conseguir una visa de trabajo o de residencia posterior al término de la estancia académica. Y están preguntando mucho y se me fue la pregunta. Sí. Sí, se me fue, lo siento. Pero Sí, podemos bueno, responder esa si quieres, porque como ya lo mencionó Silvia, exacto, es posible quedarse en los Países Bajos, aplicar al Orientation Year, que te va a permitir extender tu visado hasta por un año. Si la persona logra encontrar trabajo en los Países Bajos, su estatus migratorio cambia, porque ya no va a estar residiendo por motivos de estudio, sino por motivos de trabajo, y al igual que lo hacen las universidades para los estudiantes, va a ser el empleador el que debe responder y hacer los trámites de visado para la persona. Entonces ahí el estatus cambia y es la empresa o la entidad con la que vaya a trabajar la persona la que debe hacer los trámites de visado para la persona. Súper, muchas gracias. Tenemos también un par de preguntas. Voy a empezar por la última para Laura Daniela. Y tiene también que ver con tema económico. Si tienen que pagar el semestre en la universidad, en nuestra universidad o en la FU, y en la FU, en el caso del convenio con la FU, pagan el semestre aquí en Bogotá y pueden hacer su intercambio. Esa es una de las características y de los beneficios de hacer un intercambio académico con universidades con las que tengamos convenios. Es una como de las cosas más interesantes. Asimismo, tendrían ustedes que hacer toda la búsqueda de las universidades de su interés, de la facultad en la que están estudiando, del programa académico. Como les decíamos, es un proceso que implica un análisis integral. Y nos preguntan, Natalia y Silvia, si para los programas de pregrado deben hacer un examen de admisión como el de la Universidad Nacional, por ejemplo. Yo esto no lo sé, Silvi, ¿tú lo sabes? No creo. Es algo que nunca he escuchado. A ver si normalmente tengo una diapositiva también con los requisitos de bachelor, de pregrado. ¿Podrías seguir, Antonio, para ver si hay? No está. Pero no hay algo así como un examen o un test o algo. Es el diploma de high school, el IELTS o TOEFL, la carta, los documentos, y eso es. A veces depende del nivel y del sistema del high school, a veces hay estudiantes que tienen que hacer un examen de matemáticas si no está en el nivel que pedimos, pero depende de la escuela y del nivel de matemática.
pero nada extra como un examen o algo. Bien, hasta aquí van las preguntas. No pensé que fuera a ser una pausa tan extensa, pero creo que ha sido también muy interesante porque ha sido bien conversado. Sí, así es también más dinámico que solo explicar y presentar. Pero sí, yo creo que podríamos ir al final, a la diapositiva con mis datos y también tú, Natalia, tal vez podrías poner tus datos por el chat. Así. Claro. Sí, yo voy a compartir mis datos por el chat porque como lamentablemente no pudimos proyectar mi presentación, pero Paola, con mucho gusto te la voy a reenviar tan pronto que mi correo funcione. Si ustedes también, no sé si están pensando compartir también presentación con las personas que nos están acompañando y ahí también van a encontrar todos mis datos. Súper, muchas gracias. Antonio, creo que es la siguiente. A ver, sí, aquí está. Hay mi correo, mi nombre, mi celular. Y sí. Vale. Listo, yo también estoy aquí escribiendo los datos. Mientras tanto, quiero resolver algunas preguntas que hay en el chat. Sí, va a quedar grabada. Nuevamente les indicamos que en nuestro canal de YouTube vamos a tenerla. Te pido, Antonio, que me pongas otra vez, porfa, aquí en el chat el link de nuestro canal para que vayan, se suscriban y puedan tener acceso a esta grabación. Nos preguntan acerca de las fechas para aplicar a las maestrías. ¿Cuáles son las próximas fechas? Natalia, seguramente las tienes allí en mente. Bueno, Silvia ya puede hablar más en particular sobre la FIU, pero normalmente para el año académico que va a comenzar en 2021, es decir, septiembre de 2021, las aplicaciones deben estar abriendo más o menos en octubre de este año, entonces casi siempre es con un año de anticipación. Hay que tener en cuenta que los años académicos, la gran mayoría en Holanda, comienzan en septiembre u octubre, pero la gran mayoría es en septiembre de cada año. Hay algunos programas, pero son poquitos los que tienen una fecha de inicio en enero o febrero. Entonces hay que estar siempre pendiente de eso. Y Silvi, ¿tú tienes las fechas de la FIU ya? Sí, abre en octubre, el 1 de octubre, y las fechas límites son el 1 de febrero de 2021 para aplicar con beca. Sin beca es el 1 de abril. Y empezamos en septiembre. Súper. Para quienes están preocupados porque no pudieron tomar los datos de contacto en las diapositivas, vamos a tener 3 eventos adicionales durante todo el semestre, uno cada mes. Entonces, estén súper pendientes. Quiero contarles que el próximo será el 16 de septiembre y le pusimos de título ¿Cómo es estudiar en Holanda? También vamos a tener un invitado que es estudiante de la Universidad Nacional, que también nos podrá compartir su experiencia y seguramente se unirá a esta conversación donde podremos tener todas las perspectivas, ¿no? Desde la embajada y desde los asuntos oficiales con Natalia, también desde la universidad con Silvia y por supuesto nuestro estudiante que justo está allí actualmente y está desarrollando sus actividades académicas y también nos podría dar un panorama de cómo es ser estudiante en pandemia y como toda la transición. ¿Y en cuál universidad está estudiando? En Wageningen. Yo estoy pensando en invitar a alguien porque tenemos Student Ambassadors y yo creo que es más interesante escucharle a Daniela, por ejemplo, que estudió Entrepreneurship, que como yo puedo explicarlo, pero es diferente, ¿no? Claro que sí, si quieres nos quedamos al final de este evento y podemos conversar esos detalles para la siguiente sesión. Super. ¿Ok? Vale. ¿Tienes algo más para presentar, Silvia o Natalia? Yo creo que los dejamos con la curiosidad para las próximas charlas.
Perfecto, me encanta. Eso también me parece súper interesante para que también se unan. Si realizaremos más charlas sobre otras universidades y países, sí, por supuesto. De hecho, tenemos ya a inicio de mes, tuvimos el ciclo virtual de cultura académica en Alemania. Entonces, todos los primeros miércoles de cada mes tendremos a Alemania de invitado, el segundo miércoles Francia, el tercero Países Bajos, y siempre el último miércoles del mes tendremos la charla general de la ORI, donde podemos resolver todas las preguntas de requisitos, de doble titulación. Entonces, pues bueno, les dejamos aquí en pantalla las fechas para que lo marquen en sus calendarios y se programen. El próximo va a estar buenísimo porque tendremos invitados estudiantes, entonces revisaremos también nuevamente sus preguntas, las que nos dejaron en el chat, y seguramente serán preguntas que podríamos empezar a resolver en la siguiente. A todas y todos, muchas gracias por su participación, por permanecer. Ya es hora de almuerzo acá en Colombia, y así y a Natalia, siempre estamos muy felices de tenerlas aquí, y pues esperamos verlas pronto de manera presencial. Muchas gracias, y si quieren hacemos como una pequeña ronda de despedida. Bueno, no, Paola, Antonio, muchas gracias Silvia, y a todos muchas gracias por su interés en los Países Bajos, y bueno, no, esperamos que esta sea el primer puntito de curiosidad para ustedes, pero que empiecen a profundizar y a investigar un poquito más, porque de verdad la oferta académica y el nivel de las universidades en los Países Bajos vale mucho la pena que ustedes lo tengan en mente. Sí, igualmente. Muchas gracias por venir, por estar online hoy. Y a Paola, Antonio, Natalia, siempre es muy chévere verles. Y nos vemos pronto. Y que estén bien. Ay, sí, ojalá. Sí, sí. Take care allá con la situación y todo. Gracias, feliz tarde a todos y Gracias. feliz noche para ti, Silvia. Les pido que se queden las dos un momentito mientras todos empiezan a desconectarse. Para quienes están preguntando dónde quedará la grabación, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, creo que ya podemos dejar de grabar. Bien.